Continuamos con el análisis estadístico, viendo el consumo-producción de energía que se produjo en Europa en 2010. Veamos primero el consumo de energía que tuvimos en este año. Los europeos consumimos un 35% en petróleo. Somos también muy dependientes de este recurso energético. Estamos aproximadamente igual a la media mundial. Consumimos también un 15% en carbón, que fue la mitad menos que el resto de la media mundial. Consumimos un 26% en gas natural, que fue algo más de la media mundial. Un 14% en nucleares, un 10% en renovables y un 1% en otro tipo de fuentes. Veamos ahora cuál fue la producción de energía en Europa en 2010. Produjimos simplemente un 11% de petróleo. Consumimos por tanto mucha más cantidad de la que produjimos. Eso es debido a que Europa no tiene grandes reservas de petróleo y es importado de otros continentes para cubrir las demandas. Se produjo un 19% de carbón, un 20% de gas natural, un 28% en nuclear y produjimos gran cantidad de energía a partir de renovables, tanto como un 20%, muy superior a la media mundial, que si recordáis solamente era un 13%. Podemos decir que Europa es el continente verde por excelencia en la producción de renovables. Y por último, un 2% en otro tipo de fuentes. No quiero que confundáis el consumo con la producción, que son dos cosas distintas. Mientras que el consumo es el gasto que hacemos de esas materias primas o formas de energía, la producción es lo que nosotros generamos, que luego puede ser gastada por Europa para consumir o vendida a otros continentes, produciéndose comercio exterior. Esto se ve claro en el caso del petróleo. Necesitamos ese 35% para consumir, que es la porción de tarta que demandamos los europeos. Y sin embargo solo producimos un 11%. Por tanto, debemos comprar a otros continentes productores para satisfacer las demandas de esta fuente de energía que tenemos los europeos. Vamos a continuar viendo la producción de energía eléctrica, que es la que más nos interesa de estas estadísticas, ya que es el sector al que pertenece la generación fotovoltaica. Vamos a ver qué cantidades de energías primarias fueron utilizadas para generar energía eléctrica en Europa en 2010. En la generación de energía eléctrica se utilizó un 35,5% de petróleo, es decir, que para producir energía eléctrica en Europa se utilizó más de la tercera parte en petróleo. Un 15,2% fue con carbón, un 25% fue con gas natural, un 14,1% con nucleares, un 11,2% con energías renovables y solamente un 0,1% en otros tipos de tecnologías. Veamos cuáles son las predicciones de producción de energía eléctrica para 2020. En 2020 descenderá la utilización de fuentes no renovables, como son el petróleo y el carbón, en favor del gas natural, que será la única que experimente crecimiento de las no renovables. La nuclear apenas sufrirá variación, y habrá un crecimiento de las renovables. En 2030 continuará descendiendo el petróleo y el carbón en la generación de energía eléctrica. Continuará creciendo el gas natural. Las nucleares permanecerán prácticamente sin cambios considerables. Y continuará el crecimiento de las renovables, junto con otros tipos de nuevas tecnologías, aquí representadas por el 1,6%. En 2050, siendo una fecha bastante alejada para pronosticar estadísticas de lo que sucederá, de forma general se parecerá a lo que aquí se muestra. Seguirá bajando drásticamente el petróleo, al cual le quedarán pocos años de vida para entonces. El carbón continuará en desuso. Quizás su uso se prolongará durante muchos años, pero en un porcentaje relativamente bajo. El gas natural será el recurso que más tiempo sobrevivirá de las no renovables,
junto con la nuclear, que también estará en alza en esta fecha. Y las renovables, que seguirán ganando terreno considerablemente frente a estos recursos perecederos. Y por último, otros tipos de recursos basados en nuevas tecnologías, que seguirán al alza poco a poco. Ahora nos vamos a centrar en la producción de energía eléctrica en Europa en 2010, pero en este caso proveniente de la generación a partir de energías renovables. En 2010, las hidroeléctricas, que como ya sabemos son aquellas tecnologías que utilizan la fuerza del agua para producir energía eléctrica, son las protagonistas con más de la mitad de la producción. La eólica con un 25,8%, que es una tecnología que está en auge a un ritmo vertiginoso, como podremos comprobar cuando terminemos de ver todas estas estadísticas. La fotovoltaica en alza en esta fecha, con un 3,2% de la generación eléctrica. La termosolar solamente con un 0,3%, que es una tecnología recientemente explotada en Europa y que también se encuentra en alza en estos momentos. La biogeneración con un 16,2%, tecnología que ya lleva instaurada en la generación de energía bastantes años, basadas en generar energía a partir de desechos biológicos, principalmente vegetal, y de residuos sólidos urbanos. La geotérmica con un 1% de la producción. Y por último, la mareomotriz con apenas el 0,1%, por ser una tecnología relativamente nueva y aún prácticamente sin explotar. En 2020, la energía eólica cogerá un terreno considerable con respecto a las hidroeléctricas en la generación de energía eléctrica. Continuará subiendo la fotovoltaica y también lo hará de la termosolar. La biogeneración permanecerá sin muchos cambios, al igual que la geotérmica y la mareomotriz. En 2030, la eólica se habrá convertido en la reina de las fuentes renovables productoras de energía eléctrica, y las hidroeléctricas pasarán al segundo puesto. Fotovoltaica y termosolar continuarán cogiendo poco a poco terreno en la generación de energía eléctrica en Europa, y geotérmica y mareomotriz no sufrirán cambios importantes. Vistos todos estos datos, podemos concluir de cara al futuro que las energías primarias y las energías renovables en la producción de energía eléctrica en Europa sufrirán una caída paulatina de las no renovables, frente al crecimiento de las energías renovables.